Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón, consultor de marketing digital desde borjagirón.com, donde tienes infinidad de artículos sobre marketing digital, algunos también sobre podcast. Y hoy quiero hablarte sobre la caída de oyentes en mis podcasts, sobre todo en los que estaban muy bien posicionados en Spotify y que he sacado algunas conclusiones que pueden ayudarte, porque seguramente en tus podcasts, si estás escuchando este podcast de Marketing Digital para Podcast, es muy probable que tengas algún podcast. De hecho, mando un mensajito por aquí a Fernando Álvarez para que empiece a lanzar nuevos episodios. Bueno, le veré ahora en Navidades. Bueno, el caso. He notado que en algunos de mis podcasts, sobre todo los que tengo en Anchor y que están bien posicionados, que es... por ejemplo, el podcast de marketing digital o el podcast de los últimos días, incluso algunos otros también, crecieron muchísimo hasta octubre de 2020, donde tuve el pico máximo de oyentes. Iba creciendo hasta esa fecha. Desde esa fecha hasta un poquito antes de febrero, enero de 2021, caía. Y luego volvió a subir en febrero de 2021 para bajar hasta agosto de 2021 y a partir de agosto de 2021 hasta final de año, de momento, se está manteniendo más o menos estable. Estos son los datos que estoy teniendo en el podcast Marketing Digital y en el podcast Los Últimos Días. Entonces, es básicamente para que te hagas una idea de distintos acontecimientos que han podido pasar, sobre todo centrados en Spotify, que es donde tengo gran parte de la audiencia, que al lanzar estos podcasts, pues el propio Spotify los dio a conocer. ¿Por qué estas caídas, subidas, bajadas? Básicamente he detectado varios puntos. Punto 1. Cada vez hay más competencia, cada vez hay más podcasts, más opciones y más gente se suscribe a más podcasts, tiene que elegir, por tanto los títulos son cada vez más importantes, el momento de la publicación también, porque si la gente se conecta cada día a cierta hora, que desconozco exactamente cuál es el mayor número de gente que se conecta a cierta hora, a lo mejor por las mañanas, a mediodía, por la noche, o qué días de la semana, se conectan, ven los últimos y si has publicado en un mal momento, puede que aparezcas abajo en la lista y no vean esos nuevos episodios. Entonces, cada vez la gente se suscribe a más podcasts, más competencia, más nuevos podcasts y más difíciles que detecten esos suscriptores, esa gente que ya se ha apuntado a tu podcast, que vea esos contenidos nuevos. Por tanto, intentar ver y publicar de forma más frecuente puede ayudar y también optimizar los títulos. Por otra parte, yo no publico cada día o cada semana todos los lunes. Lo que hago en algunos podcasts que hablé en el episodio anterior de cuando crear un podcast o empezar a crear varios, pues es intentar priorizar esos podcasts que veo que más acogida tienen y que más rentables me son a mí, porque puedo recomendar los cursos de marketing digital, que se apunte la gente, que se suscriban, que accedan a enlaces de afiliados, etcétera, y que son más rentables y puedo rentabilizar mucho más mi tiempo y además veo que gustan más, entonces voy a crear más contenido de lo que más interesa. Aunque, por ejemplo, el podcast de los últimos días voy a seguir creándolo porque me gusta, es el que menos audiencia tiene, pero me gusta, por una parte, compartir con ese público más nicho, más específico al que le puede interesar este contenido y por otra parte es una forma que tengo yo de sacar esa agenda y de apuntarme todas las cosas e ir plasmándolas en un lugar. Y además me ayuda a mí a ver qué cosas me funcionan, qué no, y es una forma de obligarme a hacer una revisión cada cierto tiempo de lo que voy haciendo, lo que me va funcionando y darme cuenta de qué cosas puedo seguir haciendo, cambiar, etc. Por otra parte, la temática también puede afectar de forma temporal. Puede que el marketing haya un boom durante el primer periodo del año y luego caiga. O luego no interese tanto. Durante la pandemia, después de la pandemia, la gente trabajaba, luego tenía más tiempo libre, menos tiempo libre. La temática también influye. Y por otra parte, también he detectado que, por ejemplo, Spotify o iVoox promocionan sus podcasts que están creados específicamente exclusivos para estas plataformas, ya sean de pago, como tiene iVoox, como Spotify tiene podcasts exclusivos.
como Entiende tu mente, por ejemplo, que lo pasaron a Spotify, si mal no recuerdo. Entonces, cada vez hay más podcasts exclusivos de distintas plataformas de podcasting y ya no van a promocionar tanto otros podcasts como el podcast de marketing digital o el podcast marketing digital para podcast, etcétera, de forma orgánica, entre comillas, para promocionar mucho más sus propios podcasts porque son los que más invierten, los que más les interesan a ellos, etcétera. Así que, incluso, otra de las opciones es que cada vez más gente descubre podcasts en Spotify, pero se suscriben y aún así no los van a ver porque Spotify no es una plataforma hecha para podcasts exclusivamente, donde tú accedas, como en iVoox, por ejemplo. Tú accedes, ves ahí la sección, nuevos episodios y en los que estás suscrito los vas viendo y los vas añadiendo a tu lista para escuchar siguientes. Sino que en Spotify pues es una plataforma de música, de audio, donde han añadido un extra de podcast. Entonces yo puedo estar suscrito a varios, si lanzan un nuevo episodio, si no me meto justo en podcast en ese episodio y lo voy mirando o en ese podcast específico y en la sección de podcast, no me sale al abrir Spotify justo que hay un nuevo episodio, cosa que en plataformas exclusivas de podcasting sí. Entonces, cada vez más gente se apunta en Spotify, pero es un poco más aleatorio que la gente se suscriba y luego que vean los nuevos episodios. Así que estas son algunas de las causas por las que he detectado que hay una caída, subida, bajada de oyentes en mis podcasts, en algunos de ellos. Como digo, por ejemplo, este podcast de marketing digital para podcast se mantiene un poco estable, no va subiendo ni bajando, va subiendo un poco, luego bajó, pero se mantiene todo más o menos estable. Este podcast tampoco tiene demasiada audiencia si lo comparamos con el podcast de Instagram o el podcast marketing digital o incluso el podcast SEO para Google, que son los que más audiencia tienen. Pero, bueno, pues es un podcast que también, de nuevo, me gusta compartir todo esto. También creo que hay un público más específico que le puede interesar mis cursos de marketing digital en triunfacontublog.com. Recuerda que son gratis, tienes curso de podcasting también, donde te enseño cómo utilizar Audacity, cómo empezar, cómo crear un podcast muy facilito con Anchor.fm, por ejemplo, y gratuitamente, dependiendo de tu nivel de conocimiento y los intereses y objetivos que te marques. Bueno, pues todo esto lo tienes en triunfacontublog.com. Así que muchísimas gracias, que pases muy buen año nuevo, fin de año, estamos a 30 de diciembre. Gracias por estar aquí, por compartir el podcast y seguiré lanzando nuevos episodios. Como digo, este es un podcast que realmente no es mi prioridad máxima, porque tengo otros podcasts que gustan mucho más, que hay más audiencia, etcétera, pero sin embargo sí que voy a seguir creando nuevo contenido para este podcast, porque punto 1, tengo 8 podcasts, punto 2, creo que voy aprendiendo y descubriendo cosas nuevas, que me gusta también tener una zona donde guardarlo todo, contarlo todo, ir viendo y analizando toda la evolución, que sí, de hecho, si no hubiera creado este episodio, no habría revisado estas estadísticas, ni habría analizado, que hubiera visto que desde octubre de 2020 tuve el pico máximo y luego ha ido bajando, luego subió, ahora se mantiene estable y esto pues me hace ver, por ejemplo, que debería crear más episodios de forma más constante, utilizar unos títulos mucho más llamativos y saber también que Spotify se está llevando gran parte del pastel de podcasting también, con lo que ello implica. Con lo que implica que si no estás dentro de Spotify o de estas plataformas, pues es más complicado ahora mismo. En un inicio sí que dieron un boom a muchos podcasts, pero ahora como tienen sus podcasts exclusivos es más complicado crecer y por tanto crear más podcasts, crear distintas temáticas de podcast, lanzar más episodios es más importante que nunca por la competencia y por cómo está funcionando el mercado. Espero que te haya gustado este episodio, que te apuntes a triunfacontublog.com, que si quieres que hable sobre algo en particular, me escribas desde borjagirón.com o desde la sección de contactar de triunfacontublog.com, donde si te apuntas a los cursos de marketing digital, que son completamente gratis y acceso para siempre, vas a poder entrar en el grupo privado de Telegram, también gratis, lanzarme tus preguntas, dudas, sugerencias, y puedo analizar tu página web e incluso tu perfil de Instagram gratis. Lánzamelo por ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.